Prólogo. La cruz que arde. La noche en Musutafu era como cualquier otra. Luces parpadeando entre edificios modernos, drones de vigilancia sobrevolando, y la sensación constante de seguridad gracias a la presencia de héroes. Nadie imaginaba que, en las profundidades de esa misma ciudad, algo estaba a punto de despertar, algo que no tenía lugar en este mundo. Todo comenzó con un temblor. Leve, casi imperceptible. Las alarmas sísmicas no se activaron. Pero en los niveles subterráneos de la zona cero, cerca de un antiguo pozo de ventilación abandonado, una grieta se abrió paso entre los escombros del olvido. Minutos después, un equipo de obreros de mantenimiento fue enviado a inspeccionar. Uno de ellos, Kaito Yashiro, veterano, callado, con más horas bajo tierra que al sol, fue el primero en verlo. Un objeto incrustado en la roca, de un color que no parecía natural. Negruzco, brillando como si respirara. Lo rodeaba una sustancia viscosa, roja como la sangre y espesa como petróleo. No era terrestre. El protocolo indicaba informar a la Comisión de Seguridad Nacional. Pero la burocracia es lenta, y la curiosidad humana, rápida. Kaito se acercó. Tocó el meteorito. Bastó un roce. Su piel se irritó de inmediato, y al día siguiente comenzó a presentar síntomas. Fiebre, sudor frío, insomnio, y una presión constante en el pecho. Pero lo más aterrador vino cuando usó su Kyuk. Su habilidad era inofensiva. Podía magnetizar objetos pequeños por un par de minutos. Sin embargo, al activarlo, cayó de rodillas, y gritó. Su pecho se quemó desde adentro. La carne se desgarró como si una cruz invertida hubiese sido tallada con fuego. Sus ojos se volvieron completamente negros, y una sonrisa inhumana se dibujó en su rostro. Ya no hablaba. Solo reía. El primer brote ocurrió 2 días después, en una estación de tren abarrotada. 42 muertos en menos de 7 minutos. Kaito, el primer infectado, fue abatido por un héroe fuera del top, que también fue infectado. Su Kyuk de control de sonido lo hizo aún más peligroso. El virus había nacido. Lo llamaron Crux. Una infección sin cura, sin explicación lógica. Afecta a todo ser vivo, con o sin Kyuk. Pero lo más aterrador, el virus no destruye la mente, solo suprime la moral. Los infectados lo saben. Son conscientes de lo que hacen. Hablan, razonan, incluso recuerdan a sus víctimas. Pero carecen de empatía, de dolor, de humanidad. Se convierten en predadores con risas vacías y ojos muertos. Sus cuerpos llevan la marca, una cruz invertida de carne quemada, roja, palpitante, en el pecho. Sus sonrisas son su firma. Sus ojos, la condena. Algunos se activan de inmediato tras el contagio. Otros, duermen como bombas humanas, esperando el momento en que usen su Kyuk. Entonces, el virus despierta y devora. La Comisión de Héroes intentó actuar. Establecieron zonas de cuarentena. Declararon estado de emergencia. La base se convirtió en una fortaleza. Pero no bastó. El virus se adaptó. Se propagó por mordidas, rasguños, contacto con sangre, incluso por el aire. Las bajas fueron masivas. Algunos héroes, al saber que estaban infectados, se suicidaron antes de perderse. Otros, no tuvieron esa voluntad. Los infectados no atacan por hambre, ni por odio. Atacan por placer. Por deseo de ver el mundo caer. Y lo peor de todo es que sus quirks se vuelven armas aún más brutales. Piroquinesis descontrolada, manipulación de huesos convertida en tortura, telepatía usada para inducir locura en otros, no hay límites. No hay héroes. Solo caos. Y aún así, hay quienes resisten. Izuku Midoriya, conocido como Deku, aún pelea. Él ha visto el horror con sus propios ojos. Ha perdido amigos, aliados, y quizás parte de sí mismo. Pero sigue luchando. Porque en medio del infierno, todavía queda una chispa. Una mínima esperanza. Bakugo, herido, callado, diferente. No grita tanto como antes. No sonríe. Solo mata cuando es necesario. Su poder ya no es símbolo de victoria, sino un medio de limpieza. De supervivencia, pero claro, al usarlo él sabría que también perecería como un infectado. Y en las sombras, hay figuras cuyo destino es incierto. Shigaraki está muerto. ¿Infectado? ¿Libre? Nadie lo sabe. Solo que el virus sigue creciendo. Y el mundo, tal como lo conocíamos, ya no existe. Esta no es una historia de héroes. Es una historia de cruzados. De bestias disfrazadas de humanos. Y de los pocos que aún se aferran a lo que queda de su alma. Pero, no hay historia si no comenzamos desde el inicio, antes de que todo se fuera al retrete, ¿verdad? Día cero. La sonrisa que nunca olvidaré.
Izuku Midoriya despertó como cualquier otro día en la residencia de la UA, con el sonido del despertador vibrando sobre su mesa y el cielo ligeramente cubierto por nubes grises. No era raro. La primavera aún no había ganado la batalla contra el frío, pero a él no le importaba. Tenía clase con All Might ese día, y eso siempre lo llenaba de energía. Después de vestirse y revisar por 10ª vez su cuaderno de anotaciones de héroes, ya más lleno de garabatos que de palabras, bajó al comedor. Allí estaban todos. Iida ordenando los turnos para lavar platos, Ochako riendo con Tsuyu, y Bakugo en su habitual actitud explosiva, aunque un poco más callado de lo normal. Todo parecía en orden. Todo estaba bien. Esa mañana, durante la clase de estrategia de combate, el director Nezu interrumpió la sesión. Había un asunto de seguridad en la ciudad. Nada demasiado alarmante, pero suficiente para cancelar las actividades de patrullaje fuera del campus. Se trataba de un accidente en una estación subterránea. Se rumoraba que un villano había sido mordido por un trabajador, el villano había enloquecido y atacado a civiles, pero los medios no daban detalles claros. Las autoridades pedían a la población mantenerse en casa si era posible. Izuku notó que Aizawa-sensei se veía tenso. Había hablado con los profesores en privado y, desde entonces, nadie mencionó más el tema. El día pasó sin novedades, hasta la noche. Estaban en la sala común cuando llegó la alerta. Evacuación nivel 3. Todos los estudiantes deben permanecer en sus habitaciones. Cierre de emergencia activado y Iida se puso de pie de inmediato, llamando al orden. Bakugo gruñó por lo bajo. Kaminari hizo un mal chiste sobre un simulacro. Pero Izuku sintió un escalofrío. Algo no andaba bien. Lo sentía. Minutos después, un mensaje apareció en la pantalla principal del dormitorio. Una transmisión en vivo. Imágenes borrosas. Gritos. Sangre. Una estación de tren convertida en una carnicería. Civiles corriendo. Héroes intentando contener a un hombre que reía mientras desgarraba a sus víctimas con una sonrisa que no parecía humana. Su pecho ardía con una cruz invertida de carne viva. Sus ojos eran pozos negros sin alma. «Está infectado», murmuró All Might, apareciendo detrás de los estudiantes, que apenas se movían frente a la pantalla. ¿Qué es eso?», preguntó Tsuyu, temblando. Nezu apareció por los altavoces. «Estudiantes de la clase 1A, deben mantener la calma. Este no es un simulacro. Hay una amenaza biológica en la ciudad. Un nuevo patógeno, aún no identificado, ha sido liberado. Eviten el contacto físico con cualquier infectado. No usen sus quirks fuera de autorización. Repito, no activen sus quirks sin supervisión». Las palabras se clavaron en el pecho de Izuku como dagas. No usen sus quirks. Era impensable. Para ellos, sus quirks eran su identidad, su propósito. ¿Cómo podrían proteger a otros sin usarlos? El verdadero horror comenzó cuando se fue la luz. Un apagón de 5 segundos. Solo eso. Pero en ese lapso, 2 estudiantes desaparecieron del pasillo inferior del dormitorio. Mina gritó. Tokoyami por la impresión cayó al suelo. Pero ya era tarde. La puerta de seguridad del ala sur había sido forzada. Rastros de sangre en el suelo. Y un mensaje en sangre escrito con los dedos. «Ya no somos héroes». Izuku sintió como se le helaba la sangre. All Might y Aizawa dieron la orden de cerrar todo el edificio. Algunos profesores fueron enviados a patrullar los alrededores del campus, pero las comunicaciones estaban caídas. Solo se escuchaban fragmentos. Contagio por contacto, mutación del Kirk, ataques múltiples en barrios clase B y C. Y luego, uno de ellos regresó. No sabían su nombre. Era un estudiante de tercer año. Tenía el uniforme desgarrado y caminaba con una calma escalofriante por el jardín frontal. La cruz ardía en su pecho. Sus brazos colgaban como garras. La sonrisa era antinatural. Como si el cuerpo no supiera sonreír, pero aún así lo intentara. Al verlo, uno de los héroes de seguridad bajó a interceptarlo. Su Kirk era de contención. Podía endurecer el aire alrededor del objetivo como una celda. Pero al activarlo, el infectado sonrió aún más. Y habló. «Gracias, eso era lo que faltaba». Se lanzó hacia adelante como una bestia liberada del infierno. El Kirk del héroe no lo detuvo. La celda se desintegró por una onda de choque brutal, provocada por una versión distorsionada del Kirk del infectado. Un aumento letal de su habilidad. En segundos, el héroe fue partido en 2. Y entonces todo estalló. Explosiones. Gritos. Llamas. Algunos estudiantes querían pelear. Otros huían.
y en medio del caos, Izuku lo vio. A uno de sus compañeros, Aoyama, llorando, con los ojos negros y la cruz ardiendo en su pecho. No quiero hacer esto, Deku, pero duele si no lo hago. La última imagen que Izuku recordaría de ese día sería esa sonrisa desencajada y rota. Una sonrisa que, desde entonces, lo visitaría cada noche. Capítulo 1. El segundo. El cielo estaba teñido de un rojo enfermizo al amanecer. No había sido el sol. Era el humo. Columnas de fuego y destrucción se alzaban a lo lejos, dibujando una silueta desfigurada de la ciudad que alguna vez fue segura. Dentro de los dormitorios de la UA, la atmósfera era más fría que nunca. Ya no había clases. No había entrenamiento. No había risas ni discusiones tontas. Solo silencio, susurros y vigilancia. Los profesores mantenían guardia en los pasillos. La mayoría de los estudiantes se habían atrincherado en el salón común, convertida ahora en una zona segura improvisada. Habían bloqueado las ventanas con escritorios, sillas y todo lo que pudieran mover. Deku estaba sentado en un rincón, con los brazos alrededor de las rodillas. No había dormido. Seguía escuchando el eco de aquella frase de su difunto amigo. No quiero hacerlo, pero duele si no lo hago. A su lado, Uraraka le ofreció una botella de agua. No dijo nada. Solo le tocó el brazo, y eso bastó para que él le dedicara una débil sonrisa. Bakugo, de pie, vigilaba la entrada. Llevaba los nudillos vendados y las manos crispadas. No había gritado en todo el día. Su forma de estar tranquilo era aterradora. ¿Creen que alguien más esté infectado?, preguntó Mina, rompiendo el silencio. El virus tiene un período de incubación, respondió Ida, revisando por tercera vez la lista de presentes. No podemos descartar nada, sin pruebas clínicas. ¿Y si uno de nosotros ya está contagiado y no lo sabe?, dijo Mineta, encogido en una esquina. ¿Y si usa su Kirp por reflejo? Todos se miraron, incómodos. Deku se levantó. No vamos a entrar en pánico. Si empezamos a desconfiar los unos de los otros, no vamos a sobrevivir ni un día. Kirishima asintió. Midoriya tiene razón. Este virus, sí, es horrible, pero no podemos olvidar quiénes somos. Somos estudiantes de héroes. Clase 1A. Hemos pasado por cosas peores. No. La voz de Bakugo fue seca. Nunca pasamos por algo así. Esto no es un villano que se pueda encerrar o golpear. Esto nos está pudriendo por dentro. Y si alguien aquí cae, no va a haber vuelta atrás. El silencio volvió. Fue entonces cuando Sato habló. Voy a la cocina. Aún tenemos alimentos enlatados. Si no comemos, nos vamos a debilitar, y si nos debilitamos, no vamos a poder pelear. Yo te acompaño, dijo Hirou, levantándose. No. Sato negó con la cabeza. No más de uno por salida. Eso dijeron los profesores. Evitar grupos, evitar contacto innecesario. Estaré bien. Le sonrió a todos. Tardaré 5 minutos. 5 minutos, que se convirtieron en 10. Deku se levantó. Voy a buscarlo. No puedes, dijo Aizawa, apareciendo junto a la entrada. Sus ojos estaban inyectados de sangre, agotados, pero firmes. No podemos arriesgar a nadie. Si Sato no regresó, hay una razón. En ese momento, se escuchó un estruendo. Vidrios rompiéndose. Un grito. Hirou se lanzó a la puerta, pero Aizawa la sujetó del brazo. Esperen la señal. Silencio. Un golpe más. Como algo pesado chocando contra los casilleros del pasillo. Luego, algo arrastrándose. El pasillo se iluminó cuando Kaminari usó una linterna. Lo suficiente para ver una figura. Un cuerpo, tambaleante. Era Sato. Pero algo estaba mal. Muy mal. La cruz. Roja. Ardiendo en su pecho. Y su rostro, sonreía. No como alguien que estuviera feliz. No. Era una mueca rota, una sonrisa desencajada como la de una marioneta desgarrada por dentro. Sus ojos eran completamente negros. Su uniforme, cubierto de sangre. Llevaba la cabeza de uno de los guardias de la UA en las manos. Chicos, dijo, con voz rota. No se preocupen. Ya no tengo hambre. Entonces se lanzó. Fue una explosión de horror. Kirishima intentó endurecer su piel, pero dudó al recordar que si usaba su Kirk él también se infectaría. Esa duda casi le cuesta el cuello. Sato se movía como un animal, brutal, sin técnica, pero con fuerza descomunal. Ladraba entre carcajadas. No deberían esconderse, deberían unirse. Hirou gritaba su nombre. Sato. Detente. Por favor. Pero Sato no era Sato. Ya no.
Aizawa agarró un bate de béisbol. Sus ojos enfocaron a Sato, y golpeó a Sato en todo el rostro con el uso del bate. Por un instante, el infectado se tambaleó. Su fuerza decayó, pero solo por segundos. Lo suficiente para que Bakugo lo embistiera con una patada directa al pecho, enviándolo contra una pared. Sato rió mientras caía. No pueden salvarme. Nadie puede. Y lo peor, es que se siente bien. Aizawa no dudó. Usó sus vendas para enrollar a Sato de pies a cabeza, y Bakugo agarró un cuchillo de la mesa y se lo clavó a la frente de Sato. Una puñalada seca, pero mortal. El cuerpo de Sato cayó al suelo, inerte. La cruz aún ardía en su pecho, antes de que ésta se desvaneciera. La habitación quedó en silencio. Hirou cayó de rodillas. Denki la sostuvo sin decir palabra. Deku no podía respirar. Sentía que el mundo se comprimía. No fue culpa de nadie, dijo Aizawa, mirando al resto de la clase. Pero tampoco fue azar. Este virus no perdona el error. Ni la duda. Ni la compasión. Los estudiantes comenzaron a llorar en silencio. Sato, el más amable. El que siempre compartía sus dulces. El que nunca había levantado la voz. El segundo de ellos, en caer. Y no sería el último.